Jesús cambiaba la vida de las personas. Por donde sea que Él andaba, su mensaje era tan radical que generaba cambios inmediatos en las personas. Hoy en día sigue haciendo exactamente lo mismo. Jesús era un distinto, alguien diferente, nacido bajo el sello de una profecía que se venía repitiendo desde hace cientos de años, miles de años. Jesús, un provocador de cambios, un estimulador de ideas, un mensajero de esperanza. Jesús, alguien con una cosmovisión superadora en tiempos de esclavitud, tiempos de tensión, tiempos de crisis, tiempos de ansiedad, tiempos de estrés, tiempos de una esclavitud no solamente política, sino también del mismo alma. Jesús, un ser que cambió la historia, un antes y un después de quien vino a dar su vida en rescate por muchos, que no se lo entendió, pero sin embargo se lo sigue estudiando vez tras vez, año tras año, siglo tras siglo, y aún así tiene mucho para contar. Jesús, un ser extraordinario. La Biblia nos enseña que fue un predicador, que fue un maestro de aquellas incógnitas tremendas que puede llegar a tener el ser humano escondidas en lo más recóndito de su ser, pero también un médico sanador. Por donde sea que Él andaba, Jesucristo traía paz, traía sanidad, traía esperanza, enseñaba porque construía a partir de la libertad de conciencia, la libertad de expresión, de pensamiento. Jesucristo, un rompedor de cadenas de esclavitud desde todo tipo de ángulo, desde el ángulo intelectual, desde el área de lo físico, desde la salud, desde la proyección hacia una vida futura. Jesucristo, alguien verdaderamente para estudiar. La Biblia diría en un solo libro expresiones maravillosas del mismo ser. Por ejemplo, en Juan, capítulo 1, verso 14, el Dios encarnado. El capítulo 10, el verso 11, el buen pastor. El capítulo 6, el verso 35, el pan de vida. El capítulo 14, el verso 6, el camino, la verdad y la vida. El capítulo 1, verso 41, el Mesías. El capítulo 8, verso 12, la luz del mundo. El capítulo 11, verso 25, la resurrección y la vida. El capítulo 1, verso 29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podríamos decir tantas cosas más del Señor Jesús, tantas declaraciones fuertes. El gran yo soy, la luz que vino a dar luz a un mundo en oscuridad. Verdaderamente Jesús es el gran misterio y la fascinación para todo aquel que quiere vivir de verdad. Alguna vez Jesús se encontró con personas incrédulas, personas formadas para desconfiar, formadas para ser rudas en la vida, para no pensar en ningún tipo de consecuencias o actitudes de naturaleza espiritual, personas que realmente eran duras de corazón. Sin embargo, con su silencio, con su estilo de vida, con sus palabras amorosas, los hizo cambiar verdaderamente en poco tiempo. Una de esas experiencias las podemos ver reflejadas, por ejemplo, en Mateo, capítulo 27 y el versículo 54, una declaración brillante. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, después de muerto, ¿no? Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron, realmente este era el Hijo de Dios. Qué interesante esa declaración. Una mente de un soldado, ¿verdad? Un soldado incrédulo, formado, duro, frente a los restos de un pacifista. El incrédulo frente al silencio de la fe, las excusas de la incredulidad frente a las razones de una fe práctica, inconmovible, eterna. Jesucristo verdaderamente tiene que ser alguien especial. O es un lunático de los más grandes de la historia, o es el hombre más brillante de la historia, o tal vez es más que un hombre. Tal vez es lo que realmente él dijo que era y que muchas veces no se le creyó. Jesucristo es el gran misterio para la vida eterna, para el que quiere vivir de verdad y no solamente contar cómo pasan los días o los años. Me pregunto si a esta altura ya te estás preguntando si realmente conoces a Jesús como la Biblia lo presenta. Jesucristo no es un dogma, Jesucristo no es una vara rígida para medirte, Jesucristo no es un condenador, Jesucristo no es quien te señala con el dedo y te acusa. No,
porque la Biblia enseña que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a caminar entre los montes, entre las plazas, en las sinagogas, en los lugares apartados, para hablarle a los despreciados sociales, para hablarle a los encumbrados sociales, para hablarle a los afligidos, a los que lloran, a los que tienen angustia, a los que tienen sed, y a todos darles un mensaje de esperanza, de superación, porque Dios envió a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Qué maravilloso mensaje podemos recibir de la palabra de Dios, de un Dios que ama, de un Dios que perdona, de un Dios que da oportunidades. Ahora me estoy acordando de algo más también, porque hay pruebas respecto a su divinidad. En algún momento en una tormenta Jesús dijo, calla, enmudece, y inmediatamente la naturaleza le respondió. En otra instancia Jesucristo se enfrentó a demonios y salieron despedidos porque le tenían miedo, porque sabían quién era Él. Por momentos Jesucristo sanaba paralíticos, a leprosos los limpiaba. Jesucristo también se enfrentaba a los grandes prejuicios de la sociedad. Inmediatamente Él tenía una respuesta para todo. Pero lo más brillante de esto es cuando Jesucristo enfrentó la muerte y la venció. O es el gran loco de la historia, o es el gran elemento de la creatividad, pero ¿será real eso? ¿Será cierto? Hay personas realmente interesantes. Hay personas que podrían llegar a inventarse. Hay tal vez superhéroes que la mente podría llegar a inventar. Perfiles psicológicos que se podrían llegar a formar a partir de la ilusión de la mente humana. Pero la persona de Cristo Jesús es imposible de pensar. Es imposible de inventar, de crear. Para psiquiatras, para psicólogos, para filósofos, para religiosos, la personalidad de Jesús es imposible de inventar. Por lo tanto, tuvo que ser cierto. Tiene que realmente haber existido, porque un imposible como Cristo no tiene otra razón de ser que Dios mismo encarnado para darte vida eterna a vos y a mí. En la misma experiencia de la muerte de Cristo en la cruz, cuando todavía estaba con vida, había dos culpables. Por un lado, uno con el corazón duro. Por otro lado, alguien dispuesto a darle una oportunidad a Dios. Ambos crucificados, ambos condenados, ambos al límite de la vida, ambos al lado del Salvador, pero uno decidió la buena parte y le dio la oportunidad a Dios. Cristo Jesús hace exactamente lo mismo. Cualquiera que se encuentra con Cristo Jesús tiene que tomar una gran decisión. No será la misma persona. O vivirá para siempre con un tremendo cargo de conciencia sabiendo que se equivocó al rechazar la vida eterna. O vivirá con paz y gozo eterna en el corazón, sabiendo que eligió correctamente por esa vida preciosa que Dios siempre soñó, tanto para vos como para mí. Te dejo el desafío en tu corazón, porque en el mismo momento actual, hoy en día, también nosotros vivimos al lado del Salvador. También nosotros vivimos condenados. También nosotros estamos al límite y muchas veces no lo vemos ni somos conscientes. Sin embargo, Jesucristo nos hace la misma invitación, la misma promesa, el mismo desafío. ¿Cuál será la parte que vas a elegir en esta noche? Quisiera hacer una oración para que Dios hoy en día siga actuando en nuestra vida y tengamos la posibilidad de tener un encuentro personal con Jesús y vivir exactamente estas mismas experiencias preciosas de cambio, de transformación y vida. Oramos. Padre que estás con nosotros, gracias por Jesús. Gracias por enviarlo a nuestra vida. Gracias por tu llamado. Y gracias porque hoy tenemos la chance de estar cerca de Él y de tener un encuentro personal con Él y de tener un cambio radical en nuestra vida, de esos que están registrados en tu palabra, de esos que están registrados en el cielo, de esa clase de encuentros, Señor, que sella, que reafirma nuestro nombre en el libro de la vida. Oramos agradecidos por Jesús. Amén.